cruz, donde murió mi Jesús para salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré a Jesús y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz mi corona oh, yo siempre amaré a Jesús y en mis triunfos su gloria veré. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Esta leve tribulación momentánea no detendrá la gloria que en ascenso vendrá, que te sorprenderá, te catapultará. Con lágrima el Señor enjugará y testificarás de lo que viviendo estás. No sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro. Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro, se acerca un milagro. Te alabo, hoy mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras viva y exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, díselo, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar, díselo. Te alabo, hoy mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras viva y exista mi ser. Para Cristo más fuerte. Yo lo quiero presentar y quiero contar. Como lo conocí en un lugar, estaba tan enojada ese día. No quería ni que me mirara, quería sacar fotos y yo le decía, a mí no me saques fotos. Yo no quiero mostrar, no me muestres. Y al final terminó una foto, terminó siendo un amigo
en los tiempos que estaba llorisqueando y ahí llegaba un mensaje del pastor Amorín. Así que bueno, nos hemos convertido en amigos, le digo mi tío, y agradecía al Padre, porque sé que Dios tendrá palabra para ustedes, como para mí, para todos. Amén. A veces decimos, che, no salimos al barrio. Y lo que pasa es que los que estamos adentro de la iglesia también estamos un poco rotos, ¿no? Aún nos hace falta sanar muchas cosas. Y bueno, nada, eso, que Dios los bendiga. Decirles que nos olviden después de la palabra, vamos a hacer un break y que pasen por ahí. Amén. 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 Dios los bendiga mucho, ¿sí? ¿Sabes de qué? Mientras hablaban de las edades, que ahí ya lo decía que estaba medio veterano también, y yo meditaba, digo, yo hace 48 años que llegué a la iglesia. En el año 79 me bauticé, y muchos que han leído el libro o que conocen parte del testimonio dirán, pero ¿cómo se crió en la iglesia? Y después vivió tantas cosas que nada que ver con la iglesia. Y es que es un poco como decía recién Andrea, muchas veces estamos en la iglesia, pero no somos iglesia. Muchas veces estamos en la iglesia y no conocemos al dueño de la iglesia, a Cristo. Muchas veces andamos con la Biblia todo el día y no conocemos al autor y consumador de todo esto. Muchas veces decimos que somos cristianos y no tenemos un tiempo con Cristo. Y muchas veces, como una de las adoraciones que cantaban los hermanos, y decía que cumplamos nosotros con lo que tenemos que hacer, levantar al hermano. Y muchas veces estamos en la iglesia y no levantamos al hermano. Y nos juntamos entre 4, 5, 6, y viste quién cayó, y viste quién volvió a lo mismo, y viste quién esto y quién lo otro, y nos olvidamos de nuestra misión, que es levantar al caído. Y nos olvidamos que a veces el caído es el que está al lado. Y nos olvidamos y tendemos a veces a decir de que sí, pero ya van 20 veces que caen lo mismo. Y hay un dicho vulgar, mundano, que dice que nosotros no sabemos en qué vuelta se va a echar el perro. Y así sucede a veces, no sabemos cuál es la vuelta en la que nosotros nos vamos a arrepentir. Y uno puede decir, yo me jactaría de decir 48 años en la iglesia y debo de tener 70 caídas. Y como pastor, y como obrero, y como diácono, y montonazo. Y es más la de amigos y hermanos, entre comillas, que he perdido, que la de mundano que viene y me dice, dale Gustavo, vamos arriba que vos podés. Y a veces viene Dios a través de un mundano porque no puede usar al cristiano. Porque el cristiano no se deja usar. Porque él no merece ser pastor, porque aquel no merece ser esto, porque yo soy mejor, porque yo sé más, porque mi viejo, porque mi hermano, porque mi esposo. Y nos olvidamos que Dios es el que unge. Y nos olvidamos algo importante y algo de quien tanto a veces hablamos y le sacamos el cuero. Y Jesús se tomó un tiempo para orar, para que Dios le dirigiera, le guiara y le nombrara a los siervos que iban a caminar con él. Y Dios le nombró entre ellos a Judas. Pero nosotros despotricamos contra Judas. Y para algo fue llamado. Yo qué sé dónde está, ni idea. Lo que sí sé es que Dios quiere usarnos a todos los que está acá. Lo que sí sé es que si la iglesia no se levantara para hablarle a Balaán lo que Dios quería hablarle, y le va a hablar un burro. Porque Dios quiere hablar. Y si nadie viniera a este barrio ideal a hablar, Dios va a mandar igual a un mundano a hablarle. O va a mandar una situación que hable de Cristo. Porque a veces los cristianos no hablamos de Cristo, hablando. Y uno decía, pero al final de cuentas no te entiendo, es que hablamos mucho y hacemos poco. Es que predicamos de lunes a lunes, pero no abrazamos a nadie. Es que predicamos de lunes a lunes, pero estamos prestos para sacarle el cuero a uno. No, pero yo no murmuré, fue el otro, y tu oreja. Entonces nos olvidamos de la base del Evangelio. Y nos olvidamos de algo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo, como tantas otras cosas. Y es que corramos esta carrera lícitamente. Que esto no es una empresa, que esto no es el mundo. Que no hay que apagar la luz de Él para que brille la mía. Cristo brilla en este lugar. Y nosotros brillamos en este lugar. Pero no se apaga nadie, todos brillamos en este lugar. Porque lo que resplandece es la luz del Espíritu Santo en nosotros. Pero a través de un buen día, no que buen día si aquel es un borracho. No, pero a través de un cómo te va, cómo pasa. ¿Y qué si es macumbero?
Hermano, ¿usted quién es para decir lo que va a hacer mañana el otro? Porque a mí no me hubiese saludado nadie. Ni mis viejos me saludaban. Porque tuvo que llegar el Evangelio a mi vida. Realmente uno diría, pero ¿cómo llegó el Evangelio? Estando preso, si vos decís que hace 48 años que está en la iglesia. Es que yo estaba en la iglesia y no conocía el Evangelio. Es que yo te leía la Biblia todo el día y era lo mismo que leer un libro de cualquier autor por ahí. Pero a veces Dios permite situaciones. A veces la vida nos pone en lugares que Dios no diseñó para nosotros. Pero ahí nos va a llegar el Evangelio. Porque tal vez, como recién decía Ítalo, y se crió en una iglesia. Pero vaya a saber dónde fue impactado por Cristo. Porque también, como decía él, a veces te desilusionan ciertas cosas que nosotros vemos, pero falta el amigo ese que teníamos en el barrio. Que venga y te abrace y te diga, dale, quédate. No descorte a eso, dale, quédate, no mire eso. No, acá es al revés parecería, vámonos. Vámonos por otro lado. Y acá nos vamos porque está lleno de hipócritas, me dijo uno la otra vez. ¿Y a dónde te va? Y me dice, al mundo. Y bueno, avísame si no ves hipócrita que yo también me voy. Hermano, hay en todos lados de todo. Hay iglesia afuera. Seguramente que habrá algún vecino que es iglesia escuchando de ahí adentro de su casa. Seguramente que habrá alguien que está apartado y la misión de la iglesia es que vuelva. No esperarlo, como él decía también del hijo pródigo. Pero tal vez no esperemos tanto a que vuelva el hijo pródigo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo que tal vez esté comiendo en el chiquero. Que tal vez nosotros deberíamos de entender que el Señor nos quiere abrazar a todos y puede. Que a veces cuando estamos en situaciones y en lugares donde Dios no los diseñó para nosotros, alguien viene. Y alguien en un país me decía hace unos años cuando presentábamos el libro, te dejamos para el final, Amorín, porque seguramente hay una palabra que impactó tu vida y que hizo un quiebre en tu vida. Y yo le decía, siervo, no me deje para el final porque no tengo una palabra. Ah, mira si no vas a tener. Digo, es que a mí no me impactó un versículo. A mí me impactó un abrazo. Es que a mí no me cambió un versículo, si bien la palabra es la que transforma. Pero alguien, cuando hace muchos años me vio que yo llegaba encadenado de pies y manos, con un balazo en la cabeza y sin Cristo, que lo peor es sin Cristo. Y me miró y me dijo, nosotros te conocemos bien. ¿Viste que no quiere salir nadie al pabellón? Le digo, sí vi. Es que te tienen miedo. Es que sabe que vos venís condenado a 2 reclusiones perpetuas. Y sabe que me miró. Y si él me hubiera dicho que Jesús me ama, yo le hubiera dicho que es mentira. Y si él me hubiera predicado un versículo, yo le hubiera dicho que no creo. Es que a veces nosotros creemos saber lo que necesitamos. A veces nosotros nos levantamos y decimos, yo sé lo que necesito para este día. Pagar mis deudas, sanarme de una enfermedad, que mi familia venga a Cristo, no lo sé. Pero aparece alguien y te da lo que Dios dice que vos necesitas. Y nada que ver con lo que yo le pedí a Dios. Yo le pedía mi libertad. Yo le pedía que me sacara la parálisis facial a causa de ese balazo en la cabeza. Yo le pedía poder estar cerca de mi familia. Yo le pedía un montón de cosas lindas. Ver a mis hijos, que hacía 3 años que no los podía ver. Tener una visita que me daban unos minutos una vez cada 3 años. Y sin embargo, vino un hombre de Dios y me abrazó. Y yo no sabía que lo que yo necesitaba era amor. Y capaz que en aquellos tiempos, si usted me agarra y yo andaba despotricando contra mis viejos, ¿cómo puede ser que nos criamos todos en la iglesia y a mí me falte amor? La ignorancia estaba en casa. Cristo no estaba en casa. Nosotros íbamos toda la familia a la iglesia, pero nuestros hechos no hablaban de Cristo. Nuestras actitudes no hablaban de Cristo. Y uno se cría sin amor. Y uno se cría buscando en el mundo lo que debería de encontrar en la iglesia. Pero y no me decís que desde los 9 añitos vos estabas en la iglesia, pero no encontré amor. Pero te criaste con una familia, pero no encontré amor.
Ya que a los 8 años mi viejo quiso abusar de mí. Pero no encontré amor. Si vine y le conté a mi vieja lo que me había querido hacer mi viejo y me dijo, no, no te creo, andate a la calle con 9 años. Pero qué amor si después te crías adentro de una cárcel y ya con prisiones perpetuas tenés que defenderte todo el día. Pero a partir de ese abrazo conocí el Evangelio. Si alguien me quisiera, y gracias a Dios que he tenido la oportunidad de estudiar mucho porque he tenido mucho tiempo, si alguien me quisiera resumir todo esto, yo le diría que esto se resume solamente en amarnos. Solamente en amar a los vecinos. ¿Qué le importa a cada uno de nosotros la religión del vecino? La condición del vecino, la conducta del vecino. Si el que tiene que tener amor es este grupo. Si los que tenemos que amar a la familia que nos dañó somos nosotros. Cuesta venir y mirar a la cara a alguien que quiso abusar con 8 añitos y vos decís, cada vez que veo a mis nietos a esa edad, digo, ¿cómo a alguien se le puede cruzar esto en la cabeza? Y que Satanás pervierte tanto, retuerce tanto las mentes, que lo malo es buenísimo. Pero en vez de nosotros empezar a hablar de qué partido político, de qué el otro, hermano, tenemos que empezar a ejecutar lo que Dios puso según la Biblia en el libro de Romanos a través del Espíritu en cada uno de nosotros, que es amarnos, hablar menos, mirar menos con los ojos, cuestionar menos. Cuando me llegó la invitación para venir a compartir la palabra acá, yo me estaba, ese mismo día yo le dije voy a orar y alguien habrá dicho, ¿qué se hace? Que tanto tiene que orar para predicar la palabra. Era que yo me estaba metiendo yo mismo en una disciplina unos cuantos días para ser restaurado, porque uno se piensa que los pastores no pecamos. Y lo peor de esto es que entre los pastores nos creemos ese verso. Y nos miramos entre nosotros y cuando sale uno y uno se hace cargo, y hoy me hacía una pregunta él y cada cosa que yo escucho me hace reflexionar un poco. Y hoy Santiago me preguntaba qué se hace cuando en la iglesia hay 2 personas y hay un algo en el medio que no corresponde. Y yo le decía, yo te voy a hablar por mí, yo qué sé lo que tienen que hacer otros pastores, es llamar a las 2 personas, restaurar a las 2 personas, amar a las 2 personas, cuidar a las 2 personas, y que no se pierda ninguna de las 2 personas, porque nosotros no trabajamos para el pastor, ustedes no trabajan para mí, en mi iglesia no trabajan para mí, nosotros trabajamos para el reino, y en el reino hay una necesidad que es que no se pierdan las almas, caramba, que no se pierda ninguno, porque parece que a veces nos alegramos cuando cae uno, y yo ya lo veía venir, te dice, y viste, yo sabía. Y arrancamos con la conversa de cualquier mundano y después decimos que somos diferentes. No somos tan diferentes. Es tiempo, hermano, de amarnos. Es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de ayudar a no esperar tanto a que salga el hijo pródigo del chiquero. Sáquelo. A no esperar a que el otro se levante. Sáquelo, levántelo. Porque lo hacíamos antes. Yo tenía a mi hermano que ya no está con el Señor seguramente. Y cuando nos defendíamos uno al otro en el barrio, jamás ninguno de los dos preguntó por qué empezó todo. Primero nos defendíamos. Cuando llegábamos a casa, ¿y qué hiciste, nano? ¿Por qué fue todo esto? No, yo hice esto, vamos a hablar con el viejo. Y el viejo nos hacía sonar. Pero primero nos defendíamos entre hermanos. Porque si seguimos con los al final vamos a tener más dichos mundanos que cristianos. Si seguimos con los dichos, cuando los hermanos y los de adentro se pelean, lo devoran los de afuera. ¿Sí o no? Y afuera está Satanás. No se mete tanto a la iglesia. Si entre hermanos nos sacamos. ¿Quién te espera afuera? ¿Se entiende, hermanos y hermanas? Hay lugares que nosotros perfectamente los podemos impactar con el oído, con un abrazo, con una mirada, con una ayuda, con algo. Hace un poco tiempo un hermano me dice que se iba con su esposa a una iglesia en un departamento, en un pueblito,
Y bueno, le digo, bien, no, porque me pierdo la cena del Señor, tranquilo. Le digo, seguramente como es primer fin de semana, también allá la compartan. Y se me dio por espiar un poco, vio que algunos pastores espiamos ahí por las redes también. Y espío y estaba en una iglesia que era como esta alfombra de grande, un poco más. Y unos ancianitos, re lindos, pero poquitos y bien viejitos. Se veía que había una pobreza económica, pero no espiritual. Se veía preciosa esa iglesia en lo espiritual. A los cuantos días cuando vino, digo, ¿y cómo te fue, fulano? Y me empezó a contar. Digo, estuve mirando, estuve escuchando, escuché la prédica. Le digo, preciosa palabra de Dios, me ministró un montón. Yo andaba preocupado, me dijo él. Le digo, ¿por qué estaba preocupado? Me dice, porque al final me perdía la cena del Señor, pero también era el domingo que yo pongo el diezmo. ¿Y por qué estaba preocupado? Me dice, porque lo tenía en el bolsillo. ¿Y por qué no lo pusiste allá? ¿Y cómo lo voy a poner allá? Me dijo. Y me dice, si yo soy de esta iglesia, si fuiste a otra iglesia, hiciste bien en no ponerlo en la otra iglesia. Hermano, somos una iglesia. Capaz que Dios te llevó allá y había tremenda necesidad. ¿Por qué no pusiste el diezmo? ¿O era para mí? No, era para el Señor. Y allá no estaba el Señor. Hermano, tenemos que aprender. Que a veces yo quiero diezmar y estoy acá con el diezmo. Y si no quiero llevarlo al pastor, y se lo doy a los hermanos que vinieron acá a adorar y a alabar. Y no se lo da a nadie si no quiere. Lo importante es que empecemos a ampliar un poquitito la cabeza y entiendamos lo que somos, quiénes somos. Somos iglesia, una iglesia. Una sola iglesia. Mire, vamos a la palabra, porque si no... Vamos a abrir nuestra Biblia, ahí en el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino y mendigando. Y por eso yo al principio le decía que muchas veces la vida nos coloca en lugares que Dios no diseñó para nosotros, porque en la definición de los nombres Bartimeo significa hijo de, y Timeo significa honor. Entonces estaríamos diciendo que Bartimeo era un hijo de honor, pero un hijo de honor ¿dónde estaba? Al costado del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo es el camino. Yo soy el camino, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora este estaba al costado y mendigando. Y uno pasaría por al lado y diría, pero míralo al hijo de honor. Como muchos pasaron por mi vida y dirían, pero míralo a aquel cristiano donde está preso, míralo a aquel cristiano consumiendo, míralo a aquel cristiano en la calle. Porque Dios no nos diseñó para estar en una cárcel. Porque Dios no nos diseñó para estar en depresión. Porque Dios no nos diseñó para ser mentirosos, hipócritas. Porque Dios no nos diseñó para estar mendigando. Porque Dios no nos diseñó para una vida miserable. Pero a veces estamos. Pero a veces hemos estado. Y lo importante es salir de esa situación o sacar al otro de la situación. Pero el único que puede transformar una vida realmente y para siempre es Cristo. Pero después los procesos duelen. Pero después las caídas y recaídas y supercaídas duelen. Pero después te cuesta cada vez más levantarte. Porque la iglesia es dura. Porque la iglesia, hermano, es hermética a veces. Porque a veces parecería que te da vergüenza entrar a un lugar donde tendrían que abrazarte y decirte, wow, te levantaste. Wow, qué bueno que viniste. Estábamos orando por vos. Fuimos a tu casa 18 millones de veces y vos no nos abriste porque estabas deprimido. Pero bendito sea Jesús que estás acá. Porque tenemos que alegrarnos por los que estamos y orar por los que no están. Y clamar por estos barrios para que la gente se arrepienta. Sin olvidarnos que tenemos que arrepentirnos. Porque está buena decir que se arrepientan. Y arrancan los otros y generación de víboras. Hermano, oremos por nosotros. Porque cada vez está más duro ser cristiano. Verdaderamente cristiano está duro ser. El otro día ya hace unos cuantos días, cuando yo me metía en esa disciplina y le digo a mi pastora, tengo que disciplinarme, me pasó esto, me mira y me dice,
otra vez. ¿Y qué quiere que haga? Le digo, que me ahorque como Judas. O que dé los pasos que dice la palabra ahí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si cometemos pecado, abogado tenemos, y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que nosotros entiendamos. Mira, hay una reflexión, y de vuelta mundana, hay una reflexión, y dice de que había una camello, con su hijito camello, y dice que el camello hijo le dice a la madre, mamá, ¿por qué nosotros tenemos esta joroba? Y la madre le dice, tenemos esta joroba para cargarla de agua, para poder atravesar el desierto, porque no te olvides que nosotros fuimos creados para vivir en el desierto. ¡Wow! Y mamá, ¿y por qué tenemos estas pestañas tan largas? Estas pestañas las tenemos para que cuando haya viento en el desierto, la arena no dañe nuestros ojos. Nunca te olvides que nosotros hemos sido diseñadas para andar en el desierto. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué en vez de tener pezuña o herradura, nosotros tenemos como esponja abajo de las patas? Porque de día el sol es impresionante y de noche el frío es impresionante. Porque nosotros vivimos en el desierto. Y por último, el camellito preguntón le dice, mamá, ¿y entonces por qué nosotros estamos en un zoológico? Si fuimos creados para el desierto. Y esa pregunta me hacía yo en la cárcel. Mi mamá me debe haber llevado de esas bibliecitas chiquititas, los Nuevos Testamentos, y 100 millones me habrá llevado la vieja. Digo, mamá, no me traiga más, yo no los leo. Yo lo que quiero es esto. Y tenía un abogado que anda ahí por la tele a veces, Fernando Burlando. Y él me dijo, tranquilo, de 8 meses, 1 año yo te saco, con la plata que hemos metido para adelante, pasaron 18 años. Y cuando venía mi madre ya los últimos años, siempre me hacía esa pregunta. Digo, ¿cómo me crié en la iglesia? Mis padres cristianos, palabras por todos los lados me han metido, Biblias de sobra, mi celda llena de Nuevo Testamento, azul parecía la pared. Y vivo dentro de una cárcel tantos años. Es que a veces Dios permite situaciones para que nos encontremos con Él. Yo no me hubiese encontrado con Cristo si yo no hubiese tocado fondo. Quizás Él no se hubiera encontrado con Cristo si no hubiese pasado por la situación en el hospital. Quizá alguno de nosotros hayamos vivido como hayamos vivido, no hubiéramos tenido un encuentro personal con Cristo, porque mucho hablamos de alguien que no conocemos. Muchos vamos a la iglesia 2 o 3 veces por semana y después la Biblia la dejamos quietita en casa. Y si la leemos no la cumplimos. Y no nos saludamos. A veces nosotros entre pastores, hermanos, yo parecería que al final no soy pastor. A veces entre pastores no nos saludamos nosotros. A veces vamos, en la otra vuelta fui a una convención, apareció un velorio todo de saco negro, semejantes corbatas, y yo me quedé con 2 o 3 gurises que había ido por allá, por el medio, porque desentonaba más la ropa. Y claro, y algunos me saludaron ahí, algunos un abrazo medio ahí, otro siervo, ¿cómo está? Pero Dios me había bendecido con traer la palabra, y cuando pasé, y Dios empezó a hacer, porque no pasé y no sabés cómo les di, no, cuando pasé y Dios empezó a hacer, Dios nos empezó a tocar a todos. Había pastores que hacía años que no nos saludaban. Y ni mismo nos cruzamos en las redes, vio que le ve el puntito verde ese, estamos todos conectados. Pero no nos decimos ni siquiera bendiciones. Mire, ayer le decía a alguien, me dice, no, vos no sos un negro de barrio. Yo soy un muchacho de barrio. Yo me crié en el mismo barrio donde vivo hoy. Y hará unos 17 años que empecé a entender el Evangelio. Que empecé a entender lo que es ser humilde, no dar lástima, humilde. Empecé a entender lo que es ayudar y vivir, y a veces le digo a los gurises o los que están en el centro de rehabilitación, digo, yo no quiero, y no es porque no quiera, si ahora viene el gobierno y me da una bolsa de plata, la agarro. Yo no quiero pedirle al gobierno. ¿Y sabe a quién le pido a veces? O por las redes, a la iglesia. Y no vamos a andar hablando mal de la iglesia, pero duele
esforzarse y enseñarle a los gurises lo que es la iglesia, sin hablar mal de la iglesia. Y ellos la van pechando todos los días, y yo les digo, y no se lo digo la boca para afuera, ellos saben que no. Ustedes van a salir de esto. Si yo no sé, yo qué sé de cómo se sale de los vicios. Yo sé que a mí Dios un día me lo sacó. Yo sé que me levanté como cada día a buscar lo que buscaba cada día para consumir lo que consumía cada día. Y se me escapó, no, gracias, le dije. Y me fui para mi celda y le dije al hermano con el que convivíamos, le digo, che, Ariel, ¿no sabe lo que hice? Me dice, ¿qué? Digo, iba a traer mis cosas y le dije que no. Y el otro re carnal me dice, pero ¿y cómo le va a decir que no? ¿Querés que yo vaya? Le digo, capaz que Dios me sacó la droga. Cada vez que tengo oportunidad de hablar con mi madre, y le reconozco de que sus oraciones me tienen acaparado. Uno podría decir, no, y oraba, y saltaba, y ayunaba, lo hacía. Pero había alguien acá en Uruguay que se había empecinado en que Dios cambiara su vida. Y a veces yo me pregunto por quién estamos orando nosotros hoy. Porque a veces solamente nos encerramos en orar por nuestro entorno, por nuestra familia, teniendo un país casi que perdido. Y a veces oramos por la familia y salimos a la esquina y nos ponemos a hablar de política, en vez de hablar de Cristo. Y a veces creemos que estamos dentro de la iglesia en Cristo, pero estamos solamente dentro de la iglesia. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David daba a entender que él estaba muerto adentro de la iglesia. Estaba en la iglesia, pero muerto. Muchos hemos estado en la iglesia, pero lejos. Porque la palabra dice que habían templos llenos de gente, pero ahí yo no estaba, dice Jehová de los ejércitos. Porque él habita en el humilde. Porque él habita y una, que para mí es la única enseñanza que Jesús dejó contundente y le dijo a los siervos de él, ¡hey, aprendan de mí! ¿A evangelizar? No. ¿A profetizar? No. ¿A hacer milagros? No. Aprendan de mí a ser mansos y humildes. Porque yo los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Y ustedes tienen que ser mansos como una paloma y astutos. Y de eso se trata el Evangelio, no tiene grandes parámetros, no tiene grandes recónditos que descubrir. El Evangelio es amarnos, el Evangelio es ocuparnos por el otro, el Evangelio es que este barrio ideal se venga a Cristo, el Evangelio es que la gente mire al cristiano y diga, yo quiero ser como él, yo quiero lo que él tiene, ¿qué es lo que él tiene? Porque es diferente si antes era una porquería de persona. Porque Cristo me cambió. Listo, está predicado el hombre. Porque un periodista me decía hace un tiempo atrás, yo no creo, Amorín, que a vos te haya cambiado Dios. Y yo lo miré porque él conoce historia, él fue uno de los que hizo ciertas notas en los diarios en aquel entonces. Y le digo, pero si vos no crees eso, yo te hago una pregunta. ¿Vos creés que he cambiado? Sí, basado en las notas que he hecho, sos otra persona. Bien, ahora pregúntame. ¿Quién me cambió? Y yo te contesto a vos. Vos no sabés quién me cambió. Y decir vos no sabés quién me cambió hasta me suena agrandado, porque yo le tendría que decir, vos no sabés quién es que me está cambiando. Vos no sabés quién es que me está moldeando todavía. Vos no sabés quién es que me está enseñando todavía. Porque la caída más grande que tuve, la tuve por creerme que Dios ya me había cambiado. Ahora, este Bartimeo dice que estaba sentado junto al camino mendigando, pero de pronto, dice el versículo 47, oyendo, porque la fe viene ¿por dónde? Y este, como era ciego, no veía porque no hay mucho para ver. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero muchos que estaban ahí alrededor de la multitud que también seguía a Cristo, le reprendían para que se calle. Ya no vaya más a la iglesia. ¿Y tu Dios dónde está? No tengo un peso. Y vos no sos cristiano, debería de tener. Y estoy enfermo, y orás por la enfermedad de los otros y vos estás enfermo, no vayas más a la iglesia.
Porque es lo primero que te están mirando para que te muevas del lugar que Dios diseñó para vos. Muchos le reprendían para que se calle, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pedirle al Señor, ¿cuánto le piden misericordia al Señor? Amén. Pedirles misericordia al Señor es reconocer que necesitamos que Él venga a nuestra miseria. Amén. Entonces necesitamos reconocer que en ciertas áreas estamos miserables a veces. Y que el único que puede venir a nuestro auxilio es Cristo. Ahora, entonces, el 49, cuando uno se ensaña, cuando uno se determina a buscar cada vez más de Él, Jesús se detuvo, mandó llamarle, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué es lo que el barrio tiene que escuchar? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que escuchar? ¿Qué es lo que yo tengo que escuchar? Tener confianza es mucho más que fe, es mucho más que creer, es depositar mi confianza en quien tengo fe. Es poner mi confianza aunque no vea nada. Es poner mi confianza aunque las cosas mañana me salen peor. Y oro por una persona que consume esto y pasado consume peor. Y oro porque mi mamá oraba por mí porque me fui de la iglesia. Después porque me fui y consumí. Después porque me fui y consumí, caí preso. Después porque me fui y consumí, caí preso y bla, bla. Y así siguió. Pero nunca dejó de orar. Pero nunca dejó de confiar. Ella sabía que aunque yo tal vez no quisiera, Dios me podía cambiar igual. Ella sabía que aunque yo me pusiera rebelde con Dios, su confianza no estaba en mi esfuerzo. Su confianza estaba en el poder de Dios. Su confianza estaba en saber que Dios puede transformar tu lamento en baile. Ahora cuando Jesús le llama, le dice, ten confianza, levántate, te llama. Este consejo se lo dan a Bartimeo, los mismos que quisieron que se calle. Porque a veces Jesús te va a traer personas que te desearon lo peor para bendecirte. Enemigos para ayudarte. Enemigos para abrazarte. Porque Dios cambia en ambos lados. Dios no quiere que se pierda el que te hizo daño y vos. No quiere que se pierda ninguno. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a decir. Salirnos del asunto y mirar desde arriba la situación. Y no decir, no, si este le hizo daño, este para acá y usted se va. Porque cuando le decimos se va, hay alguien que lo abraza. Al que echamos, lo abrazan en la puerta. Y no vuelve más. Y no vuelve más. Porque hemos dañado gente. Claro que mire, si yo le digo a ti amén, ¿quién va a decir amén en decir que hemos dañado gente? Hemos dañado, uno los daña a veces, hermano. Llegué a un lado hace poco y pasé por al lado y uno no me saludó. Digo, qué raro, pero como yo iba embalado, seguí para el púlpito. Y le digo, ¿viste que fulanito no me saludó? No, si él está enojado con vos. Y si yo no sabía, le digo. Y dice, él está muy enojado con vos. No se va por la señora porque la señora está en la adoración. Y no podía predicar. Le digo, ¿cómo está? El otro está hecho bolsa por allá abajo y yo no le hice nada. Y bajé. Digo, gordo, vení. Le digo, porque yo tengo que ir a predicar. ¿Por qué está enojado conmigo? Porque usted la otra vez pasó y le dio un beso a él, un beso a él, un beso a él y a mí no me dio un beso. ¿Y para qué no me dijiste? ¿Para qué no me pegaste un grito? Ni tampoco es que valiera tanto un beso mío para que vos te vayas de una iglesia. Es que estamos susceptibles. Es que llegamos a la iglesia, yo llegué a la iglesia siendo un indio, literalmente. Y me puse después tan mantequita, si no me saludaban me enojaba, y no me hicieron pasar, y no me dejaron compartir, y habló más con él que con el otro. Y me miraba a mí mismo y digo, vos no eras tan indio, tan guapo. Es que en Cristo los guapos se terminan. En Cristo mostramos la verdadera esencia. Y yo era un niño. Yo sigo siendo en muchas áreas bastante niño todavía. Bastante que me duelo con pocas cosas. Bastante que ando buscando un abrazo de afecto. Bastante que hay cosas que no las he madurado todavía. Y te ven grandote, 2 metros, 20 años dentro de una cárcel. Toda una vida fea que llevaste y te dicen, no, este no precisa nada. Sí precisa. Sí precisa amor. No podemos nosotros. El cristiano no puede vivir sin amar.
no se puede vivir, no es cristiano. Si alguien ni levante la mano, si alguien levanta la mano, hermano, no es cristiano. El cristiano no puede vivir sin que lo amen, vos. Porque nosotros venimos de alguien que no es poder, Dios no es poder, Dios es amor. En su amor radica el poder. Ahora, cuando esto le dan el consejo, dice, che, tenés confianza, levantate porque Él te llama. Entonces Bartimeo, dice el versículo 50, arrojó su capa, se levantó. Hay otro pasaje en el libro de Lucas que dice que pegó un salto y vino a Cristo. Y uno diría, ¿por qué soltó su capa de uno? La capa lo identificaba al ciego. La capa era como el carácter que nosotros traíamos antes cuando vinimos a Cristo. Pero no lo soltamos y vinimos a Cristo con carácter malo y todo. La capa era ese orgullo que teníamos antes en el mundo y vinimos a la iglesia con orgullo. Cuando Cristo te llama personalmente, vos soltás lo que te identifica. Vos soltás tu mal genio, vos soltás tu mal carácter, vos soltás la mentira, vos soltás el orgullo, porque Cristo te está llamando. Y Cristo lo llamó al ciego y el ciego sabía que él nunca más iba a necesitar su capa. Si a mí Jesús me llama, yo no me identifico más como ciego. Si a mí Jesús me llama, yo nunca más voy a hacer lo que fui que ocasionó que pasara esos años feos. Si a mí Jesús me llama, yo no consumo más. Queda morir, pero qué bueno, qué fuerza de voluntad. No es que si Jesús me llama, Él me limpia. Como la oración que cantaba el hermano Kevin. Cuando el Espíritu reposa sobre nosotros, el Espíritu hace la obra. El Espíritu empieza a depurar, a sacar, a limpiar, a sanar. El Espíritu nos lleva a arrepentirnos hoy, sábado, mañana, domingo, pasado lunes. De lunes a lunes el cristiano debe arrepentirse. De lunes a lunes los pastores debemos de arrepentirnos. De lunes a lunes los pastores tenemos que mandarnos un buen día. Porque está en la tapa del libro. Debemos demostrar que verdaderamente el Espíritu está activo en cada uno de nosotros. Debemos de demostrar, porque cuando viene a predicar uno, se van todos los otros. Los pastores, cuando predica otro pastor, solemos irnos. Y me voy porque, y me voy porque, y me voy porque. Todos tenemos compromisos. Yo ahora me están esperando, deben de haber mensajes por ahí que ya salgo volando para las piedras a predicar. Pero es el mismo Dios, es la misma palabra, es el mismo tiempo, es la misma administración, es el mismo espíritu y no podemos andar a las corridas y no podemos no recibir palabra, porque como en broma preguntó el siervo recién, ¿sabemos que va a salir palabra de acá? Nos quedamos así. Y se rió porque creo que hasta como en broma uno lo dice, pero hay grandes verdades que se dicen en broma, hermano. Tenemos a veces tan poquita fe que no creemos que viniendo acá al campito del barrio La Ideal, Dios nos va a hablar. Y Dios me va a hablar. Porque yo podría decirte perfectamente, no, Dios le va a hablar. Yo no vine a hablarle de Dios. Dios vino a hablarnos a nosotros. Dios vino a hablarme a mí. Dios vino a decirme que muchas veces estuve en el costado del camino, que muchas veces mendigué, años mendigué un abrazo. Años mendigando amor. Años mendigando tener una familia, años mendigando salir de esa posición tan miserable, porque de día era una persona, pero cuando me tapaba la noche en mi celda, ¡fua! Años mendigando estar acá en libertad, años queriendo estar en una iglesia y a veces no voy. Años queriendo estar con mi madre y he estado semanas sin ir a visitarla. Años diciendo si yo estuviera afuera ayudaría a fulano y a mengano y a veces no ayudo a nadie. Porque nos olvidamos del compromiso que hicimos la primera vez que vinimos a Cristo. Porque cuando venimos muertos, Señor, si vos me cambiaste, prometo, y arrancan las promesas. No, si vos lo traes a mi esposo a la iglesia, yo no falto más. No, si vos a mi esposa la cambiás y le sacás el cigarro, yo voy a ser pastor. Y después andan por ahí y no vienen más a la iglesia. Porque en la iglesia te miraron torcido. Jesús nunca te va a mirar torcido. Y nosotros tenemos que estar preparados para andar como oveja en medio de lobo. ¿Sí o no? Ahora dice que arrojando su capa se levantó, vino a Jesús y respondió Jesús y le dijo algo que creo que nos quede en esta tarde a cada uno de nosotros. Bartimeo, ¿qué querés que te haga? Es la pregunta del millón.
Y uno dice, sí, pero Dios a mí no la hace. Sí te la hace, o no te la está haciendo ahora. Dios nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo que querés, Gustavo? Porque a veces, pare con mi nieto, no sé lo que quiero. Hermano, y le comprás esto, y le comprás, y si llega un momento que lo mirás y lo paras y le dices, hermano, ¿qué querés? Y esto, todo quiere, el auto, el parlante, la silla, todo quiere. Y nosotros llegamos a Cristo, hermano, y empezamos, somos una máquina de pedir. Para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra casa. No sé cuánto, yo creo que sí, porque si no alguno se va a levantar, no, 8, sí. Hermano, ¿cuánto nos ponemos a orar verdaderamente por el barrio que nos toca vivir? ¿Cuánto no? Porque el otro día uno me decía, no estoy orando para que saquen todas las macumbas de mi barrio. Y yo, hermano, ¿y no es más fácil orar para que Dios los cambie y tengamos macumberos transformados adentro de la iglesia? Porque si hubieran orado en mi barrio para que me saquen, se hubiera salido, pero como una flecha hace 30 años. Sin embargo, hoy el barrio que señalaba a mi mamá, mirá, la mamá de fulano. Y ahí va el almacén, ¿quién? Allá va la viejita que es la mamá de fulano. Y es por partida doble, porque era mamá mía y de mi hermano. Mirá, ahí va la mamá de aquello. Y ayer fui a comprar sin ir más lejos con mi mamá. Ella mide medio metro. Iba a colgar el brazo y las mismas personas señalan, ahí va la mamá del pastor. Oh, ahí va la mamá de aquel. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros muestremos en el barrio. Un cambio. Amén. Porque Dios no necesita palabrerío, necesita hombres y mujeres cambiados. Amén. Hombres y mujeres que a veces Dios va a usar tu caída para mostrarle al otro cómo Dios te levanta. No, pero no podemos caer. ¿Cómo no va a caer nadie si la Biblia dice que aquel que crea estar firme, tenga cuidado de? ¿Sí o no? Entonces capaz que tenés cuidado, pero caíste igual. Y el mundo va a tener que ver cómo Dios te levanta con más gloria, cómo Dios te levanta con más poder, cómo Dios te levanta con más unción. O Dios se equivocó en prepararte a vos, o Dios se equivocó en tenerte acá en esta tarde, o Dios se equivocó en entrenarte a vos, o Dios se equivocó en haberte criado adentro de una iglesia o afuera, o Dios se equivocó en sembrar la palabra en tu corazón. No, si Dios sembró la semilla en vos, porque sos buena tierra, aunque vos no lo creas, aunque te pares frente al espejo y digas, yo no sirvo, yo no puedo, a mí no me sale, yo no sé predicar, pero Dios vio algo en vos que vos no viste de vos. Porque Dios te creó, porque Dios me creó. Y son esos momentos en los que vos te quedás solo y decís, ¿qué es lo que Dios habrá visto en mí, hermano? Porque hay días, hace unos cuantos días un pastor me enseñaba eso, y hay días que quiero tirar la toalla. Y él me dijo, dice, qué raro vos que hiciste voceo, no sabés que los voceadores no tienen la toalla, la tiene el de la esquina. Un voceador nunca puede tirar la toalla. El que debería de tirarla por nosotros es Jesús. Y si Jesús te subió a pelear, es porque vos podés. Si Jesús te subió a pelear esta batalla, en este país, en este barrio, en esta tarde, en donde estamos, es porque nosotros podemos, porque es Él, no somos nosotros. Ahora dice que Bartimeo le responde a su pregunta. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. ¿Cuál era el problema de Bartimeo? Que era ciego. Él pensaba eso. Pero empezamos diciendo que Bartimeo estaba, ¿a dónde? Al costado del camino. El problema no es la ceguera. El problema no es tu pecado. El problema es estar al costado. El problema es quedarte sin Cristo. El problema es salirte de la gracia. El problema es salirte del cuerpo de Cristo. El problema no es el pecado, o hay pastores sin pecado. Él vino por los enfermos. Yo a veces miro todos esos pasajes bíblicos y digo, wow, yo reúno todos los requisitos. Vino por lo vil, vino por lo despreciado, vino por los enfermos. Y el apóstol Pablo decía, murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y Pablo, en el momento más top, decía, yo soy el primero, arrebatar la bendición. Entender que nuestra condición es hombres y mujeres, acá, nosotros, yo, pecadores. Pero en el cuerpo. Pecadores, pero en el camino. Oh, ciego este. Y él dijo, chao, mi problema, si recupero la vista, la despejo. No, si yo tuviera vista, no sabés lo que voy a hacer. Y Jesús, mire lo que le dice. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe. ¿Sí o no?
fe te ha devuelto la vista? No, tu fe te ha salvado. Jesús le daba a entender y le hizo entender a Bartimeo, tu ceguera no es el problema, tu adicción no es el problema, tus pecados no son el problema. El problema es que vos sigas andando con eso, pero al costado. Con el hecho de que viniste a mí, tu acto de fe fue que vos tires la capa. Tu acto de fe fue a morir, cortar con todo, llamar por teléfono para todos lados y decir, che, yo no hago más esto. Se terminó a morir. De ahí en más se hace difícil. Pero Dios me ha enseñado a mí que lo que Él quiere de mí es salvarme. Y a veces me levanto y le digo, no, quiero edificar otra casa, no, quiero hacer esto, no, quiero tener otro centro, no, quiero hacer esto. Y Dios me dice, oh, restaurate y ponete bien porque te vas a perder con 18 millones de centros de rehabilitación. Y vas a llegar a morir, como dice la palabra, soy yo, el que edificó tantas iglesias, el que viajó a tantos lados, el que tiene tantos... Andá para allá. Yo no te conocía, porque vos estabas al costado del camino. Sin embargo, estos pasajes terminan diciendo que después de que le dio la salvación, le dio la vista. Y termina diciendo en el último versículo, y Bartimeo estaba salvo y con vista en el camino, dice. Ya no dice más al costado del camino. Hermano, lo salvó, lo metió, lo posicionó y le devolvió la vista. Como último lugar le devolvió la vista. Por eso que a veces nosotros pedimos algo y decimos, ¿cómo se tarda? Es que capaz que ni te lo va a dar. Pastor, te pasa con esa. Hermano, no sabemos lo que está dentro del marco de la voluntad de Dios. No, pero yo quiero esa mujer, te dice el otro. Y bueno, está bien que vos la quieras, andá a saber cuál es la que Dios tiene para vos. No, pero yo quiero trabajar y que me sobren horas y que haga esto y trabajar así, trabajar así, pero espera, mejor decirle a Dios que se haga tu voluntad. Y te puedo asegurar que esa duele. Que la voluntad de Dios en la iglesia, en el cristiano, duele. La verdadera voluntad de Dios en uno duele. Y cada vez hace cosas más chiquitititas y más te duele. Y vos decís, pero mirá lo que hacía antes y andaba como si nada. Dios quiere hoy, en esta tarde, posicionarnos verdaderamente en el camino. Posicionarnos, salvarnos y después vienen las añadiduras. Porque vio que nosotros cuando invitamos a la gente y uno ve a una persona en una silla de ruedas y le dice, wow, está en silla de ruedas, y vení a la iglesia que Dios te sana. Y aparece otro que está separado, vení a esta iglesia que Dios va a restaurar tu familia. Y aparece otro que no tiene plata, vení a la iglesia que Dios provee. Y es cierto. Pero la iglesia se viene a ser salvo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas van a venir añadidas. Pero a veces venimos por la añadidura y cuando no sale, nos vamos. El que viene a la iglesia por la añadidura, cuando no la encuentra, se va. Ahora, el que viene a la iglesia por Cristo no se va ni que lo maldigan allá adentro. Porque el que lo trajo fue Cristo. El que nos trajo en esta tarde a este lugar fue Cristo. El que le habla a este barrio ideal es Cristo. El que lanza la palabra es Cristo. Mire, Dios nos pregunta, creo que a cada momento, ¿qué es lo que querés? Porque parecemos niños y a veces no sabemos ni lo que queremos. Porque hoy cuando decía Andrea lloraba, y está buenísimo, porque la Biblia dice en Mateo 21-22 que todo lo que pide en oración creciendo, Dios lo va a hacer. Pero imagínese a Andrea orando en el barrio ideal, para que esté lindo, y otro que no quiere ir a trabajar orando para que llueva. Porque ellos a veces deben de estar orando para que llueva, para que yo no los haga trabajar. Y vos decís, pero al final de cuentas Dios se parte en dos, hermano, se hace la voluntad de Dios. Si es de Dios va a haber sol, si es de Dios va a llover, si es de Dios va a venir, si es de Dios vamos a llegar. Lo importante es que entiendamos que estamos corriendo una carrera al cielo. Y que debemos de tener la meta. Hay un pasaje, y con esto termino, vio que siempre decimos que esto termina y no terminamos. Hay un pasaje que a mí marcó mi vida y llegó hace años. Y está en Romanos capítulo 8, versículo 18. Miren, me ha marcado la vida para siempre. Me llegó el mismo día que me condenaban a doble reclusión perpetua. 115 años para poder empezar a pedir la libertad, me dijo el abogado. Es más, 115 años de conducta. Y estudiando, y trabajando. Imagínense que tenían menos hábitos de trabajo. Y cuando llegué,
recibí de Dios solo en mi habitación y Dios me bautizó en su espíritu por primera y única vez. Porque uno diría, no, este lo vi bautizar. No, fue esa vez en el año de María Castaña. Y llegó este versículo que dice, Romanos 8:18, pues tengo por cierto, Dios a través del apóstol Pablo dice que él tiene por seguro, él está persuadido de esto. Tengo por cierto que ninguna de las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo decía, sí, tendría aflicciones, muchas tenía, 115 años de aflicciones tenía, pero entendía que eso no era lo que yo tenía que mirar. Dios me habló por ese pasaje para que yo entendiera, no mires tu adicción, no mires esas reclusiones, no mires el lugar que está. Si Dios tiene para vos una meta, te conviene elevar tu mirada a la meta y empezar a pasar por arriba todas esas aflicciones. Y sin dudas, hermano, que hace 13 años, cuando llegaba la libertad totalmente inesperada para mi vida y para mi familia, y fue un jueves 10 de enero del 2013, y a la tarde estaba predicando en la iglesia donde congregaba mi mamá, y ese versículo. Que yo también tengo por cierto que nada de lo que hoy me esté pasando se compara con lo que Dios tiene para mí. Que a veces estamos lloriqueando por los rincones, y bien, porque nos pasa esto o aquello, y yo también lloriqueo por los rincones. Pero viene ese versículo. Vos, nada de todo esto se compara con lo que yo te ofrezco. No, lloro porque tengo una gotera, pero yo tengo una calle de oro y mar de cristal. No, pero lloro porque acá, mira, esta es la música que escucho y mira el otro, pero yo tengo acá para adorar las 24 horas del día. No, pero lloro porque a veces me duelen los huesitos, Señor, pero acá no hay más enfermedades, no hay más llanto, no hay más tristeza. Entonces es tiempo de dejar todo esto que tenemos hoy y levantar nuestra mirada al cielo. Amén. Y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y escuchar que Dios nos pregunte, ¿qué es lo que querés? Mire, ¿sabe cuál tendría que ser la respuesta de nosotros, hermano? Cada uno responde a lo que quiera. Ser salvo. Ser salvo. No, pero yo quiero esto. No, pero yo quiero esto, Señor. ¿Qué es lo que querés, Amorín? Va a ser salvo, Señor. Yo quiero entrar. No tengo apuro. Tampoco es que ahora, no, ya quiero que me lleve ya ahora, Señor. No tengo apuro. Tranquilo nomás. Pero cuando el Señor me lleve, quiero irme con Él. Amén. Hermano, hay días que me veo tan lejos del cielo, hermano. Y predicando. Y me veo tan lejos del cielo con la Biblia. Y me veo tan lejos del cielo ministrando iglesias o ministrando ciertos lugares. Y veo que se salvan un montón de lo que les llevé, lo que Dios nos dio para darle. Y veo que yo estoy que me pierdo. Y me falta orar para decir, no vaya a venir, Señor, esta semana porque nos cuesta, el orgullo impide a veces que nosotros nos arrepientamos y nosotros nos hemos cerrado tanto que no sabemos, dígame que no le pasa que no tiene a quien contarle las cosas. Que hay cosas que son tan fuertes pero no sabe si contarlas si el otro las publica en Facebook. Si el otro va y se lo cuenta a medio mundo y tienen menos secreto profesional que los abogados, que los escribanos, que los psicólogos. Y nos cuesta guardar. Hace un tiempo alguien me contó algo fuertísimo. Y yo andaba con eso y lloraba, y un día viene mi señora y me dice, no sabés. Y me empieza a contar, sí, yo sabía. Y no me dijiste, y si me dijo que no diga. Pero y es tu señora, pero yo no sé si ella va a poder guardar eso. Hay cosas que Dios te las dice a vos. Hay cosas que Dios te va a decir hoy a vos. Pero es tiempo de que igual hermano que le hable entienda que la prioridad, ya que los tiempos tan difíciles, puede salvarnos. Ayude a salvar a su hermano. Si usted se cree que está bien, no le voy a decir, levanta la mano que crea que está bien. Y si alguno se cree que está bien, ayuda al otro. Si alguno está mal, hermano, los otros ayudémoslo. Necesitamos una iglesia que se salve. No es tan grande la nube. Sin duda que viene pronto. Y no creo que sea tan grandota la nube. Porque está difícil para entrar al cielo. Está dificilísimo para entrar. Pero hoy, ahora, en este momento, acá, en este lugar, hay chance. En este lugar hay una muy buena oportunidad para decirle, Señor, yo me quiero salvar. Imagínese 40 años peleándola y morir en la orilla. Yo me quiero ir para el cielo. ¿Y usted? Amén. Bien, salió un amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Sí?
Yo quiero que oremos, yo no quiero que venga nadie acá adelante, acá no hay nada. Es lo mismo que hay el Espíritu. Ahí al lado suyo, adentro suyo está el Espíritu. Hay tres formas de que el Espíritu se manifieste. En nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Mire, con que está en nosotros, porque está en nosotros. Si alguno anda mejor, el Espíritu está con usted. Los que andan desprolijos, el Espíritu está en usted, pero no le acompaña en ciertos lugares, ni en ciertos actos, ni en ciertas reacciones, ni en ciertas respuestas. Pero yo le puedo garantizar algo seguro, que el Espíritu está en este lugar. Porque es una promesa de Dios. Donde haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí va a estar Él. Y Él es Espíritu y Él está acá. Vamos a cortarlo, ¿sí?